Después de la muerte de Josué, el gran conquistador de Canaán, Israel quedó sin un líder fuerte. Las 12 tribus que antes marchaban unidas, ahora estaban dispersas, sin dirección clara. La fe que los había sostenido comenzó a desvanecerse. Y con esa pérdida de fe, llegó la opresión. Durante 20 años, un hombre dominó con mano cruel, Jabín, rey de Canaán. Su poder era temido, pero no por su propia espada, sino por su comandante, Sísara. Sísara no era un enemigo cualquiera. Era un estratega brillante, un guerrero implacable. Y tenía a su disposición una de las armas más temidas de la antigüedad. 900 carros de hierro. Imagina el sonido de esos carros. Las ruedas pesadas avanzando como truenos. Los caballos galopando con furia. El hierro brillando bajo el sol, arrasando todo a su paso. Nadie podía resistir ese poder. Ningún ejército israelita podía igualar esa fuerza. Las aldeas quedaban devastadas. Los caminos se volvieron inseguros. Las mujeres dejaron de salir solas por temor a ser atacadas. El comercio se paralizó. El miedo gobernaba cada rincón de Israel. Pero el verdadero problema no estaba en los carros, sino en el corazón del pueblo. Israel había olvidado al Dios que los había sacado de Egipto. Habían abandonado al Dios que había abierto el Mar Rojo. Al Dios que había derribado los muros de Jericó. Habían preferido ídolos de madera y piedra. Habían cambiado la gloria del Creador por estatuas que no podían hablar ni salvar. Y como siempre sucedía en esa época, su infidelidad trajo consecuencias. Dios permitió que sus enemigos los dominaran. Por 20 largos años, Israel vivió bajo ese yugo. Por 20 años, la gente suspiraba con dolor. Por 20 años, el pueblo clamó por libertad. Pero no había esperanza. Hasta que un día, ese clamor llegó al cielo. Y Dios decidió responder. Pero no con un ejército poderoso. No con un rey valiente. No con un héroe inesperado. Sino con algo que nadie imaginaba. Con alguien que la sociedad jamás habría escogido. Dios levantó a una mujer. Su nombre, Débora. En medio de la oscuridad, surgió una luz. En medio del silencio, se levantó una voz. Esa voz era la de una mujer llamada Débora. Su nombre significa abeja. Y como la abeja, sabía ser dulce. Pero también sabía ser feroz cuando llegaba el momento de defender. Débora no portaba espada. No llevaba escudo. No vestía armaduras brillantes. Su arma era la palabra profética. Su escudo era la fe. Su trono era una simple palmera, entre Ramá y Betel. Allí se sentaba día tras día. No en un palacio, sino al aire libre, a la vista de todos. El pueblo venía a ella con sus disputas, sus pleitos, sus problemas. Y ella, con sabiduría que no venía de sí misma, juzgaba con justicia. Pronto, su nombre comenzó a resonar en toda la región. No por su riqueza, no por su poder político, sino porque todos sabían que cuando Débora hablaba, era como si Dios mismo hablara. En una sociedad dominada por hombres, su liderazgo era sorprendente. Algunos se resistían. Otros se preguntaban cómo era posible. Pero nadie podía negar lo evidente. La presencia de Dios estaba con ella. Débora no buscaba fama. No buscaba la gloria personal. No se proclamaba reina ni gobernante. Ella se veía a sí misma de otra manera. Se veía como madre en Israel. Una madre que protege. Una madre que guía. Una madre que no se queda en silencio cuando sus hijos sufren. Y así, bajo aquella palmera, comenzó a gestarse un cambio. La gente acudía en busca de dirección. El pueblo, antes paralizado por el miedo, comenzó a escuchar una voz que despertaba esperanza.
Porque las palabras de Débora no eran solo consejos humanos. Eran llamas encendidas por el Espíritu de Dios. Palabras que penetraban en el corazón. Palabras que devolvían la fe. Y entonces, llegó el día en que esa voz que juzgaba, también tendría que llamar a la guerra. El día en que Dios le hablaría no solo para traer paz a las disputas, sino para traer liberación a toda una nación. Una orden divina estaba a punto de ser dada. Y la jueza bajo la palmera se convertiría en la profetisa que dirigiría a Israel a la batalla más inesperada de su historia. Un día, mientras el pueblo acudía a ella como siempre, Dios habló a Débora con un mensaje distinto. Ya no era tiempo de juzgar. Ya no era tiempo de aconsejar. Era tiempo de actuar. Israel no sería liberado por diplomacia, ni por tratados de paz, ni por esperar que los enemigos se cansaran. No. Era el momento de la batalla. Y entonces Débora mandó llamar a un hombre, Barak, hijo de Abinoam. Un guerrero conocido en Israel. Un hombre experimentado en la lucha. Cuando Barak llegó ante ella, recibió una orden que no venía de labios humanos. Una orden que descendía directamente del cielo. La voz de Débora resonó con poder. Ve, reúne en el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Porque este es el mandato del Señor. Él entregará a Sísara en tus manos. Imagina la escena. Un hombre acostumbrado a la guerra, mirando a una mujer que nunca había levantado una espada, pero que hablaba con la seguridad de quien conoce la voz de Dios. Barak escuchó, y dudó. No dudó del poder de Dios, pero sí dudó de sí mismo. Él sabía lo que significaba enfrentarse a Sísara. Sabía del estruendo de los carros de hierro. Sabía que 10.000 hombres eran muchos, pero no suficientes frente al ejército cananeo. Entonces respondió con una confesión que mostraba su temor, pero también su fe en Débora. Si tú vas conmigo, iré, pero si no vas, no iré. El guerrero necesitaba la presencia de la profetisa. No confiaba en su espada, confiaba en la voz de aquella mujer. Y Débora, firme, respondió sin titubear. Iré contigo. Pero entiende esto, el honor no será tuyo. Porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Con esas palabras, el destino quedó sellado. Una profecía fue declarada. Una promesa imposible a los ojos humanos, pero segura en los planes de Dios. Ese día, Débora dejó de ser solo jueza bajo la palmera. Ese día se convirtió en comandante espiritual de Israel. Ese día, una mujer improbable se puso al frente de un ejército, y su voz se convirtió en el grito de guerra de una nación que anhelaba libertad. El monte Tabor se levantaba como una atalaya en medio del valle. Allí, Barak reunió a los 10.000 hombres convocados. 10.000 campesinos, pastores y artesanos, armados más con esperanza que con espadas. Desde lo alto, podían ver a lo lejos el rugido del ejército enemigo. El estruendo de los 900 carros de hierro de Sísara estremecía la tierra. El sol se reflejaba en el metal, y el ruido de los caballos retumbaba como tormenta que se avecina. Israel parecía diminuto frente a semejante fuerza. La lógica decía: no hay manera de vencer. Los hombres miraban a su alrededor, algunos temblando, otros apretando los dientes. Pero entonces, la voz de Débora rompió el silencio. Levántate, Barak. Este es el día en que el Señor entrega a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Con esas palabras, algo cambió en el corazón de los hombres. Ya no marchaban solos. Ya no luchaban por su fuerza. Era Dios mismo quien peleaba por ellos. Y entonces, Barak descendió del monte,
seguido por los 10.000. Un ejército pequeño, pero con una fe encendida. Sísara, confiado, lanzó sus carros al ataque. Los caballos galopaban con furia. El hierro avanzaba con violencia. El valle parecía perdido. Pero en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. El cielo se oscureció. El viento rugió con fuerza. Y una tormenta inesperada descendió sobre el campo de batalla. La lluvia convirtió el suelo en lodo espeso. Los pesados carros de hierro, que eran la gloria de Sísara, quedaron atrapados en la tierra mojada. Las ruedas dejaron de girar. Los caballos patinaban desesperados. Lo que antes era símbolo de poder, ahora se convirtió en su ruina. Entonces, los hombres de Israel, fortalecidos, atacaron. Las espadas brillaban. Los gritos de guerra resonaban en el valle. El ejército cananeo comenzó a desmoronarse. Uno tras otro, los soldados de Sísara caían. El terror cambió de bando. Los que antes perseguían, ahora eran perseguidos. El campo de batalla se convirtió en juicio. El poder humano se hundió en el barro. Y la mano de Dios quedó en evidencia. Pero en medio de aquella derrota, el comandante cananeo tomó una decisión desesperada. Sísara abandonó su carro, saltó a tierra y huyó a pie, buscando salvar su vida. Mientras su ejército era destruido, él corría en silencio, tratando de encontrar refugio, sin imaginar que su destino estaba marcado por la profecía pronunciada por Débora. Mientras el ejército de Israel celebraba la victoria, uno de los hombres más temidos de Canaán huía desesperado. Sísara, el comandante invencible, aquel que dominaba con carros de hierro, corría ahora, desarmado, solo, derrotado. Cada paso era un eco de su vergüenza. Cada respiración, un recordatorio de su derrota. Sabía que si los israelitas lo atrapaban, su fin sería humillante. En su huida, llegó a un lugar inesperado. La tienda de Jael, esposa de Heber el ceneo. Los ceneos eran nómadas pacíficos. Su clan mantenía buenas relaciones con el rey Jabín. Para Sísara, ese parecía un refugio seguro. Un escondite perfecto. Jael salió a recibirlo. Sus palabras eran suaves, su voz tranquila. Ven, señor mío. Entra en mi tienda. No temas. Sísara, agotado, aceptó la invitación. Entró en la tienda y se dejó caer en el suelo. Jael lo cubrió con una manta, como si lo acogiera como a un huésped. El guerrero pidió agua, pero Jael le dio leche tibia. Un gesto de hospitalidad, pero también un detalle que lo llevaría al sueño. Sísara, confiado, cerró los ojos. El cansancio lo venció. El gran comandante se durmió, pero Jael no dormía. Ella sabía lo que estaba ocurriendo fuera de su tienda. Sabía que el destino de su pueblo estaba en juego. Y comprendió que tenía en sus manos la oportunidad de cumplir la palabra profética de Débora. Tomó una decisión. Silenciosamente, se acercó al hombre dormido. Con una mano, tomó una estaca de la tienda. Con la otra, levantó un martillo. Se inclinó sobre el enemigo vencido. El silencio era total. El único sonido era la respiración pesada de Sísara, ajeno a que estaba a segundos de su final. Con un solo golpe certero, Jael clavó la estaca en la sien de Sísara, atravesando su cabeza hasta fijarla en la tierra. El poderoso comandante cananeo murió en la tienda de una mujer. Cuando Barak llegó persiguiendo al enemigo, Jael salió a recibirlo con serenidad y le dijo: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Entraron juntos en la tienda, y allí estaba el cuerpo de Sísara, tendido en el suelo, muerto por manos femeninas, tal como había sido profetizado por Débora.
Ese día, la victoria no llegó por la espada de un general, sino por el coraje de una mujer anónima. Jael, con una estaca y un martillo, hizo lo que los ejércitos temían hacer. Y su nombre quedó escrito en la historia de Israel, como símbolo de valor, astucia y decisión. El día después de la victoria, Israel despertó a un nuevo amanecer. El rugido de los carros enemigos había desaparecido. Los caminos ya no estaban vacíos. El miedo había sido vencido. Y en ese nuevo amanecer, se levantó un cántico. Débora, junto a Barak, entonó una canción. Un poema inspirado, un testimonio eterno. Una de las piezas literarias más antiguas y bellas de toda la Biblia. El cántico comenzaba recordando el sufrimiento de Israel. Las aldeas abandonadas, los caminos desiertos, la gente temerosa de salir de sus casas. Pero entonces, con fuerza, resonaba una frase que aún hoy inspira. Se levantó Débora, madre en Israel. No como reina, no como guerrera, sino como madre. Una madre que se levantó para proteger a sus hijos, para guiar a su pueblo, para recordarles que Dios seguía con ellos. En su cántico, Débora elogió a los voluntarios, a los hombres que se ofrecieron a luchar a pesar del peligro. Les llamó benditos, porque se pusieron al frente de la batalla sin temor. Pero también hubo reproches. Débora señaló a las tribus que no acudieron, que prefirieron quedarse en sus casas, que eligieron la comodidad antes que la obediencia. El cántico no era solo alabanza, era también corrección, una lección para las generaciones futuras. La victoria pertenece a quienes se levantan, no a quienes se esconden. Débora exaltó la valentía de Jael, la bendijo entre todas las mujeres de su tiempo, porque en su tienda, con una estaca y un martillo, hizo lo que ningún ejército había logrado: derrotar al comandante más temido de Canaán. Incluso, en un detalle conmovedor, Débora habló de la madre de Sísara. Imaginó a esa mujer esperando a su hijo, asomándose por la ventana, preguntándose por qué tardaba tanto en volver. El cántico describía su angustia, su esperanza inútil, su dolor al no ver regresar al hijo que jamás volvería. Así, con poesía y profecía, el cántico de Débora no solo celebró la victoria, también grabó en la memoria de Israel la lección eterna: que Dios pelea por su pueblo, y que su justicia se manifiesta de maneras inesperadas. El cántico terminaba con una oración poderosa: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol, cuando se levanta en su fuerza. Una oración que marcaba el inicio de un tiempo nuevo. Porque después de aquella victoria, Israel disfrutó de 40 años de paz. La historia de Débora no se quedó en las páginas antiguas de la Biblia. Su voz sigue resonando hoy como un eco eterno que nos recuerda que la fe, el coraje y la obediencia pueden transformar destinos. Cuando todo parecía perdido, Débora se levantó con una sola certeza: Dios había hablado, y su palabra era suficiente. Esa convicción cambió el rumbo de una nación, y siglos después, sigue cambiando corazones. Ella proclamó: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman, sean como el sol, cuando se levanta en su fuerza. Ese es su legado. Una invitación a caminar en la luz, a vivir con la certeza de que, aunque los enemigos se levanten, el amor a Dios siempre brilla con más fuerza que cualquier oscuridad. Débora fue más que una jueza. Fue más que una profetisa. Fue más que una líder. Débora fue un faro en la oscuridad, un sol en tiempos de sombra, una madre para su pueblo y una voz que rompió el silencio de una generación. Y ese es el desafío para nosotros hoy. Nos levantaremos con fe en medio de la duda. Escucharemos la voz de Dios aunque todo a nuestro alrededor grite lo contrario. Seremos luz,
aunque el mundo elija la oscuridad. El mensaje de Débora sigue vivo. Que el liderazgo no depende de títulos ni de género, sino de un corazón dispuesto. Que la victoria no viene de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Que en tiempos de debilidad, Él levanta los improbables para hacer lo imposible. Hoy, como entonces, Dios sigue buscando voces valientes. Hombres y mujeres que, como Débora, digan, yo creo, yo confío, yo obedezco. Y cuando lo hacemos, nuestro legado también trasciende el tiempo. Porque los que aman al Señor son como el sol cuando se levanta en su fuerza. Esta es la historia de Débora, la mujer que cambió el destino de Israel, y cuyo mensaje, aún hoy, sigue iluminando el camino. Si este vídeo te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo para que más personas conozcan estas historias que siguen transformando.